Lo anunciábamos antes de la pausa, es un honor, un placer, una alegría, un disfrute siempre reencontrarse con el doctor Daniel Borbonet, que siempre ha sido un docente para los periodistas cuando íbamos desde toda la historia de TV Ciudad al Pereira Rosell, que ya es tu casa, doctor. Sí, hace algún que otro tiempito que estamos allí. Hoy por hoy sos director del Departamento de Neonatología de este hospital, pero aparte tenés una experiencia gigante como asesor, como catedrático, como grado 5 de esta especialidad de la Facultad de Medicina. Y desde ese perfil queríamos conversar contigo sobre este día y lo que implica la prematurez, como hablábamos fuera de micrófono, más allá desde el punto de vista numérico, de las cifras, de las estadísticas, de lo biológico, desde el punto de vista social. Sí, exactamente. Si bien es cierto que a nivel mundial el Día Nacional del Prematuro es el 11 de noviembre, en nuestro país, desde el 9 del 2009, se decretó el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez. Y si la prematurez la vemos solamente con un enfoque biológico, creo que estamos siendo muy parcial nuestra mirada. La prematurez debe enfocarse dentro de una situación multicausal, social, cultural, educacional, económica, ambiental. Son tantos los factores que tienen que ver con la prematurez que cuando nace un niño prematuro hay mucho atrás de ese prematuro. Y por eso es que los componentes hay que saberlos diferenciar. No es lo mismo la prematurez de Mozambique o de Congo que la prematurez de Alemania, Francia. Y nuestro país tiene ambos componentes. A ver. Tiene un componente de prematurez que bienvenido sea, porque es la prematurez inducida por los progresos de la medicina perinatal, por los progresos que hacen de que es preferible sacar un niño prematuro y no que quede dentro del útero con un malestar que puede llegar a una muerte fetal. Y en eso, ese componente ha aumentado la prematurez y bienvenido sea. La prematurez que tiene que ver con un componente positivo como la reproducción asistida para tratamiento de la infertilidad, los embarazos múltiples, que nacen prematuros, muchos de ellos. Bienvenido sea ese componente. Ese componente que ha aumentado y que permite que nuestra sobrevida en los prematuros sea realmente muy buena. Pero hay otro componente de la prematurez que debemos disminuirla, que por distintos motivos no podemos encararlo solo en lo biológico, en lo médico, porque trasciende, porque cuando tú tienes un prematuro, como tenemos muchos en este momento internados, que pesó 900 gramos, pero es una situación de un adolescente que no culminó la escuela y que tuvo una situación familiar de mucha vulnerabilidad, en donde llevó a medios inadecuados en cuanto a su ambiente social, nutricional y también tóxico, que motivado, entre otras cosas, su embarazo, no coordinado, no deseado, controlado inadecuadamente, y que se ha complicado con patologías que rápidamente podrían haber sido tratables si se hubieran controlado adecuadamente. Claro. Entonces, va mucho más allá. La palabra que vos remarcaste en esta presentación, antes de darnos esta visión de las características de la prematurez en Uruguay, fue prevención. Y se ha hecho muchísimo, lo hemos visto a través de cientos de notas periodísticas en los avances que se ha dado, por ejemplo, para el Contralor, para que haya un cierto número de... pero ¿por qué ahora surge esto de que ha aumentado este número y que a veces no es tan visible por la del descenso del número de nacimientos en general? Han habido administraciones que han dicho hay que disminuir la prematurez como un indicador sanitario. No es tan así, y lo reitero, porque la prematurez en los primeros países del mundo va en aumento. Y nuestro país, Uruguay, en eso se parece mucho a los indicadores europeos o Japón. Pero sí tenemos que tener claro que las políticas deben transversalizar y continuar las distintas administraciones. No podemos tener determinadas políticas de Estado para una o para dos administraciones, que las personas cambien, pero sí tener las políticas mantenidas. Y eso lo hemos visto, después de estar años en este tema, de que muchas veces hay políticas que han dado resultados, pero que no son solamente el tema salud. La educación sexual, a nivel de la infancia, a nivel justamente de primaria, a nivel de la escolarización de los adolescentes. Uno de los factores
inversamente proporcional que determina el nacimiento de niños prematuros es la escolarización de la madre. Qué fuerte. O sea, cuando tú tienes una madre escolarizada, tiene menos posibilidad de tener un niño prematuro. Cuando esa madre, por distintos motivos, dejó escuela, su escolaridad, tiene más posibilidad de tener un niño prematuro. Entonces, eso ya te está pactando de que hay mucho atrás del niño prematuro que uno ve. Obviamente, también hay que destacar, y lo quiero hacer, de que la pandemia tuvo su que ver, pero no solamente por la infección, sino por la parapandemia, que golpeó y golpeó fuerte, bueno, aquellas poblaciones más vulnerables, sobre todo en el primer año, donde la infección en sí mismo no ocasionó alteraciones maternos neonatales. Ahí nos dejó al descubierto de que indudablemente tenemos que trasladar muchas políticas que tienen que ver no solamente con la salud, sino políticas sociales para poder mejorar este indicador. No, queda claro en ese ejemplo que diste de la educación, la necesidad de esa transversalización en esta temática. Y también en la atención de después que sucedió el nacimiento prematuro, en la sobrevida y en la sobrevida en las mejores condiciones de ese nuevo niño, niña. Mira, Tania, si hay algo que realmente me enorgullece después de tantos años, es los controles y los cuidados del prematuro que tenemos en nuestro país. Y acá hay que destacar los funcionarios, principalmente enfermería. Lo prenatal, todas las mejoras que hemos tenido con parteras, con obstetras, pero el manejo de prematuros que hace 30, 35 años atrás veíamos a Chile, Cuba, Costa Rica como los líderes de nuestra región, de nuestros países latinoamericanos. Hoy Uruguay está a ese nivel. Lo que hemos mejorado en el control con un aspecto humanístico, no solamente equipamiento, que por supuesto lo tenemos, ¿no? Y lo quiero destacar, el Perea Rosell hoy por hoy tiene no solamente los mejores equipamientos, sino también el recurso humano, enfermería. Y no es de ahora, de hace años. El sacrificio con que trabajan en algo que se llama cuidados centrados en el recién nacido, en la familia y en el neurodesarrollo. La familia, la madre, forma parte del equipo. Qué lindo. Esos cambios que hemos podido colaborar de alguna manera nos llena de orgullo. Sí, y qué fuerte que eso haya sucedido puertas adentro, sí, sin grandes anuncios, y que sea una realidad constatable, sí, también en cifras, porque son muy buenas. Sí, la madre no es una visita. No tiene que pedir autorización. Somos nosotros los que tenemos que pedir la autorización a ella para estar con sus hijos. El nacimiento de un prematuro también hace que nazca una madre antes de tiempo. Entonces hay que apoyarla mucho. Por esas cabecitas pasan tantas cosas, porque ese niño ideal que ella pensó que iba a tener, por distintos motivos se adelantó mucho. Entonces todo el apoyo interdisciplinario, asistente social, salud mental, realmente se hacen trabajos muy interesantes. La sobrevida, a ver si me entendés, Tania, entre 800 gramos y 1 kilo, un niño que nace con ese peso tiene 85% de posibilidad de sobrevida. Enorme. Y quizás muchos de los que estén aquí escuchando, viendo, dirán, ¿y cómo quedan esos niños? Datos que vamos a mostrar hoy, dentro de un rato. Tenemos seguimientos de menores de 1,5 kilos en nuestra región de hace exactamente 20 años, Hospital Perea Rosell, Chile, Argentina, y nuestros resultados a nivel país del Perea Rosell y a nivel región son realmente de primer mundo, en donde tenemos en este momento el recién nacido que nace con 1 kilo al nacer, tiene una sobrevida y calidad de sobrevida de 80% sin ninguna secuela. El 15% es leve o moderada y un 5% es severa. Y ese 5% severa tiene que ver generalmente con son extremadamente bajo peso, principalmente por debajo de 650 gramos. Y doctor, ¿y cómo se hace? Usted habla de seguimiento. ¿Qué implica ese seguimiento? Bueno, habla de la parte humana, que me parece fundamental y me conmueve mucho, porque habla de vocaciones, de entregas, ¿no? Sí, de amor. Ese es el otro gran componente, que es el seguimiento.
Cuando uno trabaja en el CTI, que a veces tenemos estos niños 1 mes, 2 meses, 3 meses internados, y una vez que se va de alta, no termina ahí. No termina ahí, porque generalmente después viene un invierno, pueden venir infecciones respiratorias, y algo que costó muchísimo, pueden reingresar con otras patologías secundarias también a la prematurez por la alteración inmunológica. Los equipos de seguimiento que nosotros tenemos en nuestro país de los últimos 10 años, es un seguimiento interdisciplinario y ahí es muy importante el apoyo de políticas sociales con respecto a la infancia. Por eso que esto se debe transversalizar. Nosotros no podemos enviar un prematuro a una familia, a un medio de alta vulneración, si no tenemos la posibilidad de brindarle salud, una buena vivienda, trabajo, educación, porque ese niño es una nueva generación. Entonces, quizás esos padres que tuvieron muchas dificultades por alta vulneración, bueno, esa generación de prematuro tenemos que apostar a tratar de que se inserten en la comunidad, en nuestra sociedad, de la mejor manera posible. La educación, junto con la salud, y ni que hablar, políticas sociales que transversalicen las distintas administraciones. Estamos muy orgullosos de nuestros resultados. Y no es solamente por un periodo de 1 año, 2 años, que viste que hoy dice a partir de qué año sucedió, entonces, ¿no? Hay que hablar de 40 años para atrás. Porque se han hecho muchas cosas en políticas de administraciones de Partido Colorado, de Partido Nacional. Lo que hemos tenido durante muchos años ha sido la continuación de que, a pesar de cambiar las personas, mantener. El Sistema Nacional Integrado de Salud nos permitió eso. La pandemia nos movió y ahora estamos reacomodándonos. Ojalá podamos tener esa visión de mantener lo que durante muchos años nos ha permitido tener el orgullo de estos indicadores y los resultados. Y no es casualidad que hace exactamente 6 meses nació, no en el hospital, pero sí en nuestro país, Olivia, una prematura de 330 gramos. Y hoy yo iba a traer una foto para compartir con ustedes, pero bueno, no le pedí la autorización a la mamá, por eso que no... Pero después te la voy a mostrar. Por favor. Hoy está de alta, con un peso extraordinario y desde el punto de vista neurológico y neurocognitivo ha tenido una excelente evolución. Es la prematura con menor peso viva de 6 meses de Latinoamérica. Es de nuestro país, no es casualidad. No, doctor, me emociona y me cuesta después preguntarle de recursos, pero ¿cómo se hace para que Olivia siga teniendo otras Olivias en su entorno, bueno, para que siga sucediendo? Ustedes lo que están haciendo acá, forma parte de lo que yo te digo, que es poner el tema arriba de la mesa. No ver esta situación como algo biológico y nada más, o como algo que tiene que ver el aspecto de salud y nada más. Apostar a seguir con políticas adecuadas, que miremos más allá de 1 año, 2 años o de 5 años. Y creo que esa es lo que podemos dejar para las nuevas generaciones. ¿Cómo se hace para continuar este camino a partir de recursos? ¿Estamos bien? ¿Hay que hacer énfasis en algún área en particular en la que podamos profundizar esos buenos resultados que son vida y que son amor y son alegría para muchas familias? Mira, lo primero que hemos aprendido es la capacitación. Y ahora sí voy a hablar de algo más técnico. La capacitación. Los equipamientos. El mundo, en la década de 60, hubo el nacimiento de un prematuro que cambió la noción del mundo con respecto a lo que era recién nacido. Y que vivió 6 días, falleció después. Fue el hijo de John Fisher Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Patrick, que pesó 2 kilos 200, murió prematuro, en la década del 60. Hoy un niño con 2 kilos 200. Y ese nacimiento y ese fallecimiento de ese prematuro reposicionó la prematurez y a partir de ahí todo lo que fue la industria a nivel de equipamiento, a nivel de aparatos, de equipos, de medicación, cambiaron a nivel mundial y permitió a partir de allí que millones
de recién nacidos pudieran sobrevivir. La capacitación, el equipamiento, los recursos humanos y sobre todo la humanización, la sensibilidad que se debe tener para trabajar en este gran tema que tiene que ver con el área materno-neonatal. Y lo reitero, no hay mejor equipo que el personal de enfermería. Lo decís con orgullo. Y bueno, como decís, un niño bisagra como fue Patrick, tan corto tiempo de haber tenido un impacto. Jacqueline. Sí. Hoy, Olivia, el generar nuevos horizontes. Y vos lo decís y nos quedamos con la imagen de una niña, ¿no? Con muchos horizontes y posibilidades, pero a nivel médico, esto de que hace unos años, no hace demasiados, hablar de un niño menor a 1,5 kilos era... para muchas familias, bueno, ¿cuánto llegó? Teníamos ese número en la cabeza. Hoy esos horizontes también son clínicos. Sí, tú estás entrando en un tema interesantísimo que son límites de la viabilidad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde el micro prematuro? ¿Hasta dónde ese pretérmino extremo? Y no es un tema solo médico, ¿eh? Mirá que pasan temas religiosos, filosóficos al respecto. ¿Qué hacer cuando te nace un niño que hoy pesara 330 gramos? Si nosotros nos hubiéramos detenido en los años del 80, cuando el límite era 1,5 kilos, 1,8 kilos, nunca hubiéramos tenido los resultados que tenemos hoy. Si nos hubiéramos detenido en el 2000, cuando el límite era 1 kilo, tampoco. En el 2010, cuando el límite era 800, tampoco. ¿Cuál es el límite? El límite lo determinará la evolución del tiempo y de los conocimientos. Lo que sí importa es que cuando nace un niño prematuro, y eso sobre todo para la gente joven que tiene que estar en el momento de la asistencia, brindarle lo máximo que le podamos brindar. Si ese niño fallece, le dimos todo lo posible. Y si ese niño sobrevive y queda con alguna secuela, que no sean por no haber hecho lo que debimos de haber hecho en el momento de nacimiento. Entonces, siempre apostar a lo máximo, a pensar que cuando nazca ese niño va a ser una nueva Olivia. Muchas otras quedaron por el camino. Y bueno, y eso es lo que a veces, después de tanto tiempo, a uno más nos marca. No tanto lo ganado, sino lo que no pudimos hacer. Pero bueno, esto es un camino. Estamos terminando esta preciosa conversación que estamos teniendo y que agradecemos mucho. Pero a mí me gustaría, más allá de que hablaste ya de algunas cosas, como esto de poner el tema en los medios, el continuar en el camino, a largo plazo, ¿cuáles son los objetivos? Hablabas de la importancia de mantener determinadas estructuras y conductas y parámetros, pero en el corto, en el mediano plazo, ¿cuáles son los objetivos marcados como política pública de salud respecto a este tema? Bueno, si bien es cierto que yo no estoy en este momento en política de salud, no tengo duda de que seguramente coincidamos con mucho de lo que yo te voy a decir. Lo primero es lo primero, la educación a nivel primaria. Segundo, la sociedad tiene que compartir lo que significa la educación sexual, la anticoncepción y que la sexualidad se tome como algo pleno y que se viva de la mejor manera posible. Y que el embarazo sea un embarazo deseado, coordinado y obviamente bien controlado. Entonces lo primero es el buen control del embarazo. Hoy tenemos el 26% de las embarazadas en el primer trimestre de nuestro hospital Peñarrosell con 0 control. Pero no de hoy, ¿eh? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Nos ha costado, y ese es un camino que no hemos podido avanzar, el control precoz. Y en el control precoz, en el primer trimestre, 1 de cada 4, 0 control, ahí ya estamos llegando tarde. Entonces lo primero es seguir apostando al primer nivel de atención. La prematurez no se logra mejorar solamente con CTI. En el primer nivel de atención es donde hay que apostar. Y se está apostando. Esa es una política que estoy convencido se está haciendo y se va a seguir haciendo muy bien. Tratar de no perder lo que hemos conquistado. Eso ya es mucho. Y después no tengo ninguna duda, una vez que tengamos el control adecuado, la regionalización. Nuestro país es un país que no puede tener técnicos especialistas en los 19 departamentos. Regionalizar, ¿qué quiere decir? Tratar de tener, y sobre todo por telemedicina, ecografías a distancia,
en donde se puedan hacer screening, decir, bueno, esto seguirlo tratando en Rivera, en Artigas, no, esto lo tenés que enviar a tal nivel, y empezar a manejar esto que nos dejó muy bien la pandemia también, ¿no? Que tiene que ver con todo lo virtual. Y luego la centralización de aquellas situaciones que por ser un país pequeño tenemos que tener pocos. No podemos tener público-privado, separación o duplicación de esfuerzos de recursos. No es fácil decirlo, pero a nivel público-privado debiéramos de tener también una visión más amplia y centralizar y tratar de tener una cooperación en conjunto. A veces se trasladan niños 100, 150 kilómetros y a pocas cuadras hay un ambiente más adecuado para su tratamiento. Público-privado no es de ahora, es de tiempo. Tenemos que mejorar mucho. Y por último, tú lo dijiste bien claro, el seguimiento. La Red Nacional de Seguimiento Neonatal. Eso es algo que está en vía de formación. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y somos los socios para lo que prefiera, doctor, de verdad. Ha sido muy educativo y el rol de los medios en poner el tema sobre la mesa también estuvo claro. La sociedad civil también debe jugar un rol en esto. Muchísimas gracias por estar. Es un placer estar contigo y que hablar en este canal. Muchas gracias.